Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Dice: someteos a, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a hacer una oración, hermano. Señor, pedimos tu dirección en esta noche ya. Pedimos que tú obres en nuestras vidas, Señor, para entender y para asimilar, Señor, lo que tú tienes en tu palabra, mi Dios. Por favor, ayúdanos a ser humildes, Señor, ante el mandamiento, Señor, que nos vas a dar. Y te pido que tú obres siempre, siempre en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre, y la de un servidor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Hermanos, como título, le he puesto sujeción por amor. La semana pasada hablábamos de que teníamos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Y definíamos que el temor de Dios es el servicio, es de la fidelidad a Dios completamente. Hermanos, y ahora sigue en el contexto el apóstol Pablo hablando del mismo tema, hermanos. En un motor, todas las partes van en su lugar. Si una parte no está en su lugar, ¿qué pasa? No funciona el motor. ¿Por qué no funciona el motor? Porque le hace falta una parte. O porque no está en su lugar, ¿verdad? Y para que funcione bien el motor, necesita estar en su lugar. Ya sea que la cabeza, ya sea el monobloc, los pistones, ¿verdad? Están en su posición para hacer funcionar el motor completamente. Aquí se me fue el nombre. Trabajas en la mecánica, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Leonardo trabaja en la mecánica. Entonces, si un motor no lleva eso, pues no funciona, ¿verdad? Hermanos, lo mismo es en la familia. En la familia es lo mismo. Dios, en los siguientes versículos, nos va a hablar de la posición que tiene cada uno de los miembros dentro de la familia cristiana. ¿Sí? Y esa es un reflejo de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, porque va dentro en el contexto. Hermanos, dice Efesios capítulo 5, 22, ¿verdad? Sí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, en el original griego, en este versículo no aparece la palabra sujetas. Dicen las mujeres, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero déjenme decirle que no festejen antes de tiempo, porque el versículo anterior nos les define lo que Dios quiere para ustedes. ¿Sí? Someteros unos a otros, y luego entra con el versículo. La versión textual dice de la siguiente manera: las casadas a sus propios maridos como al Señor. Tiene que ver con el versículo anterior, hermanos, nos está definiendo el siguiente versículo, porque si le quitamos la palabra sujetas,
no tiene, y lo aislamos del versículo anterior, ¿qué sentido tiene este versículo? Ninguno. Entonces, el versículo 21, hermanos, nos define el versículo 22. Entonces, por eso en la Reina Valera, en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, en el lenguaje actual, en todas las Biblias, le han puesto sujetas a sus maridos para darle sentido a lo que, aunque no esté esa palabra, ahí está, hermanos. ¿Verdad? Esto es, hermanos, y lo tenemos que decir para que las mujeres dejen de hacer sus doctrinas, hermanos. ¿Sí? Porque hay mujeres dentro de las iglesias que empiezan a hacer sus doctrinas de este pasaje. ¿Sí? ¿Quién lo cree usted? Sí. Empiezan a hacer sus doctrinas de este pasaje y empiezan a contender. Miren, aquí está mi suegro. A él le tocó exponer ese pasaje. ¿Y quiénes fueron los primeros, Juanito, que se levantaron para decir, no es así, no es así? ¿Quién, Juanito? Porque hacen sus propias doctrinas. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso le he puesto sujeción por amor. Hermanos, la sujeción, o hermanas, la sujeción viene por amor a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Cómo está el cristiano sujeto al Señor? Díganme, ¿cómo? ¿Sí? ¿Y cómo lo refleja? Con sus hechos. Lo refleja con sus hechos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero si un cristiano no está sujeto al Señor, no va a hacer lo que Dios le dice. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Rebeldía. Es pecado. ¿Sí? Ahora, hermanas o mujeres, ustedes tienen que entender que así como se sujetan al mandamiento bíblico, usted dentro de su casa tiene que sujetarse a su propio marido. ¿Sí? No hay de otra. A ver, búsquenme otra de aquí. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen, mujeres, de esto? ¿Habrá un huequito por ahí para decir? Si es como el Señor, someterse como al Señor, nosotros, ¿cómo justificamos un pecado delante de Dios? No hay ni un huequito. Entonces, relaciónelo y usted defina, ¿verdad? Mientras yo sigo hablando, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, la palabra sujetar, hermanos, es muy importante en este pasaje. La palabra sujetar ya la vimos la vez pasada y tiene un sentido militar. Y hablábamos en el versículo 21 que entre nosotros no tenemos jerarquías, pero en la iglesia sí hay una jerarquía. Y esa jerarquía mayor es Cristo. ¿Sí? Para nosotros sí hay una jerarquía que es Cristo, nuestro Señor, nuestro mandamás, ¿sí? Al cual tenemos que estar atentos a sus órdenes, ¿sí? Hermanos o hermanas, ¿cómo es sujetarse a su esposo? ¿Cómo es estar sujetas a su esposo? Para estar sujetas a su esposo, hermanos, este pasaje nos está dando una orden que no viene del apóstol Pablo, ni viene de mí, ni viene de lo que predica este pasaje. ¿De dónde viene? De Dios. De Dios. Entonces, hermanas, el sujetarse a su esposo tiene que ser de un corazón obediente a Dios. Si usted se está levantando en contra de la autoridad de su esposo, arrepiéntase. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que arrepentir?
Hermanos, las mujeres, ustedes hermanas, tienen que empezar a sujetarse entendiendo que están obedeciendo a Dios. Si usted no se sujeta a Dios, usted está si usted no se sujeta a su marido, usted está en desobediencia, en rebeldía. Entonces, si Dios ha cambiado su corazón, si Dios le ha salvado, no tiene por qué batallar con esto. ¿Sí? No tiene que batallar. Entonces su corazón tiene que estar dispuesto a sujetarse a su marido, hermanas. Debemos de estar sometiéndonos. En un ejército, hermanos, ¿quién se somete a quién? Sí, ¿verdad? Se somete uno al mayor. Entonces, si dice que que ustedes se tienen que someter como al Señor, es porque Dios les está dando la orden. ¿Y ustedes quieren desobedecer a Cristo? ¿No? No. ¿Seguros? Sí. Bueno, tienen tarea. Sí. Hermanos, hermanas, la sujeción tiene que ser de un acto interior por amor al Señor. No porque el pasaje lo imponga, ¿sí? Sino un acto interior por amor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que un acto interior por amor? ¿Por qué digo que ese acto interior? Porque viene del Espíritu Santo, hermanas. Este pasaje. ¿Sí? Entonces, vamos a 2 Corintios 4:5, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Pablo en este pasaje. Cuatro, 5. Sí, 2 Corintios 4:5. Hermanos o hermanas, si tienen que sujetarse a sus maridos como al Señor, fíjense lo que dice este pasaje: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor de quién? Jesús. Entonces, hermanos, nosotros nos sometemos como siervos al Señor, ¿verdad? ¿Y qué hace un siervo cuando le manda a su Señor a hacer algo? Obedecer. Hermanos o hermanas, lo primero es que Dios va a bendecir su obediencia a Dios. Y su obediencia para ustedes es sujetarse a su propio marido. ¿Sí? Y hermanos, a su propio marido se tienen que sujetar. ¿Verdad? No se tienen que sujetar a otro marido. Sí, a su propio marido. Como dice en Cantares 6:3, ¿verdad? ¿Qué dice Cantares 6:3? ¿Quién me lo busca? Cantar de los Cantares. Está entre... No. Entre Isaías y Salmos. Ajá, 6:3. Entonces, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santos. No, es Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermanas, entonces, mi amado es mío y yo soy de mi amado, dice él. ¿Sí? Entonces, usted debe de empezar a amar a su marido. ¿Y cómo lo expresa su amor?
¿Cómo le expresa su amor a Cristo, hermano? Obedeciendo. ¿Y cómo le va a expresar el amor a su esposo, hermana? Entendiendo que usted es de ella y usted se tiene que someter a él, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, este mandamiento hoy en día lo han alterado, como lo dije la semana pasada, lo han alterado para hacer creer que si no se somete mi esposo a mí, yo no me someto a ella. Pero, ¿verdad? Así lo definen. Es que él se tiene que someter a mí y yo me tengo que someter a él. Pero eso no dice el pasaje, ¿verdad? Eso lo dice el versículo anterior. Y hablando a la iglesia y en el temor de Dios. Y después nos define la posición de la mujer en la familia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que quitar eso de nuestra cabeza, hermanas. ¿Sí? Tenemos que estar... usted debe de someterse a su marido. Y si usted no se somete a su marido, usted está en desobediencia delante de Dios. Usted no se está sometiendo a Dios. Sí, es un juego de palabras. Muy bien, regresamos a Efesios, hermanos. Sí, regresamos a Efesios. Y dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Antes de entrar a este pasaje, déjenme contarles algo rápidamente. ¿Quién de ustedes sabe cuándo entró el movimiento de la liberación femenina? En 1950. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX. En el año 1800. Con la revolución industrial entró el llamado movimiento de la liberación femenina. Pero ese movimiento de la liberación femenina, todo empezó con que las mujeres querían votar para elegir presidente. Sí, todo empezó, pero a través de los años, hermanos, este movimiento de liberación femenina se fue cambiando, sí, hasta la forma en de que la mujer quiere tomar el lugar del varón. Hasta ese pensamiento, todo empezó con querer votar, sí, todo empezó así. Y ahorita lo vemos en que la mujer quiere tomar el lugar del varón, quiere trabajar igual que el varón, quiere poner cosas igual que el varón y quiere tener autoridad igual que el varón, ¿sí? Ese es ahora el movimiento femenino, ¿sí o no? Sí. Fíjense cómo fue exagerándose de una cosa a otra. Pero a mí me llama la atención, porque yo me pregunté, bueno, ¿y por qué se dio ese movimiento de la liberación femenina? Bueno, porque mucho antes a la mujer se le trataba como un objeto. Un judío se levantaba y lloraba y le decía a Dios y le daba gracias por no ser gentil y por no ser mujer. Y en todas las culturas, filosofías, había este dicho. ¿Sí? No nada más los judíos los tenían. Había muchas culturas que trataban a la mujer como nada. Y hasta llegar a ese punto de la liberación femenina, empezaron a querer tener auge las mujeres. Pero entonces, llegaron a mal. Tenemos dos extremos aquí. El cómo trataban a la mujer o cómo era considerada la mujer, pero también el extremo de abrirle la puerta a la mujer y hasta dónde está queriendo llegar, ¿verdad?
Entonces, por una parte, en la antigüedad cometieron un error, y por otra parte, en la actualidad sigue el mismo error. O sea, no solucionó nada, ¿verdad que no? Pero a nosotros, hermanos, nosotros o ustedes mujeres tienen que estar fuera de ese movimiento de la liberación femenina. ¿Por qué? Porque es un engaño de Satanás, hermanos, que está maquillado de buena intención. Porque el versículo 23 nos habla de que el marido es cabeza de la mujer. Y esta palabra cabeza tiene que ver con autoridad. ¿Y con qué más tiene que ver esta palabra? Dirección. ¿Con qué más, hermanos? Tiene que ver esta palabra. Y con gobierno, hermanos. Esta palabra tiene que ver con autoridad y con gobierno. Antes, ¿gobernaba el hombre? No, sometía, pero ¿a manera de qué? De capataz, ¿no? A manera de ¿cómo lo puedo llamar? Se me fue la palabra, Dictador. Como a manera de dictador. Sí, o sea, todo el tiempo de antes de la liberación femenina actuaba a manera de dictador. Opresor. Opresor también, dígale también. Sí, dígale opresor. Sí, pero ahora sí me entienden. Pero Dios, hermanos, ha establecido el varón como la dirección y el gobierno dentro de la casa cristiana, hermanos. Esto no se lo quieren poner a una persona que no es cristiana. Dentro del hogar cristiano, la cabeza, la autoridad, el gobierno, la dirección la lleva el hombre. Entonces, ni los de la antigüedad hicieron su trabajo, ni los de nuestra actualidad están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque ahora la mujer se quiere poner como cabeza y se va a trabajar y se va a hacer las cosas del hombre. ¿Y qué le está diciendo al hombre? Tú no me sirves para nada. O ya muchos hombres son mantenidos por la mujer. ¿Qué hizo la mujer con la liberación femenina? Le dijo al hombre, pues si quieres yo te mantengo también. Le quitó responsabilidad al hombre que Dios le dio al hombre. Dios le quitó ese movimiento de liberación femenina, le está quitando la posición que Dios le dio al varón. De guiar. ¿De guiar en qué? En el mandamiento de Dios. De gobernar. ¿De gobernar qué? De gobernar su casa. ¿Qué dice el requisito a los ancianos? Que gobiernen bien su casa. ¿Y cómo es gobernar, hermanos? ¿Cómo? Hoy en día nos quejamos del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hace el gobierno que no está bien? Hace cosas que no va en beneficio de nosotros. Y una persona que gobierna es una persona que dirige en su familia y suple sus necesidades, hermanos, espirituales, económicas y anímicas. Pero con eso de la liberación femenina, la mujer le dio un respiro al hombre y el hombre dice, qué bueno. Había un programa en la televisión en donde decía, entrevistaban a hombres que se quedaban en la casa cuidando a los niños. Y le preguntan, ¿tú estás contento cuidando a los niños, haciendo de comer, haciendo lo de la mujer? No, yo estoy contento, contentísimo. ¿Por qué? Dijo, ni me fatigo, ni esto, ni lo otro, ni me fatigo.
ni salgo a trabajar, ni me ando apurando. Lo único que necesito es cuidar al niño, hacer de comer y todo eso. Y ellos decían, no, pues así estamos en paz. Y eso ha traído ese problema. Hermanos, hermanas, hermanos y hermanas, porque aquí es para los dos. Usted, hombre, es la autoridad y el gobierno dentro de su casa. ¿Sí? Y usted, mujer, está sujeta a su marido, dejando que él supla sus necesidades. Entonces usted, hombre, va a suplir sus necesidades de su mujer, ¿verdad? Y usted, mujer, se tiene que someter a su hombre. Aunque no gane los dólares, ya aquí le dije de los dólares, José va a decir, aunque no gane mucho dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un modelo de autoridad que Dios estableció. Vamos a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. En adelante, ¿ya estamos ahí? Dice, os alabo, hermanos, perdón, estoy leyendo el 2, vamos a leer el 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, en la familia, en el cristianismo, hermanos, hay un orden. En el cristianismo, la cabeza de Cristo es Dios. La cabeza de nosotros los varones, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de ustedes, mujeres, es su esposo. Eso es un modelo bíblico, hermanos. Nunca dice que la cabeza tiene que ser la mujer. Con la liberación femenina, la mujer ha venido a tomar el papel de cabeza, de autoridad. Y eso es, lo voy a llamar así, y eso es un pecado delante de Dios. ¿Sí me la cree? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque el mandato para usted, mujer, es sujétese a su marido. Y si tú dejas que tu esposa tome el lugar de autoridad, arrepiéntete, porque tu papel es cabeza y autoridad. ¿Sí? Eso es lo que significa este pasaje, hermanos. Pero no, ya andamos las mujeres haciendo sus doctrinas. Me acuerdo en el estudio de Juanito, cómo le llovían, no, y que esto, no, y que lo otro. Argumentos bíblicos, decía él, argumentos bíblicos, díganme, argumentos bíblicos. ¿Cuántos escuchaste, Juanito? Ninguno para este pasaje, para sostener lo que ellas creían. Pero, hermano, ¿qué pasa? Hermanos, 4 formas hermanas, 4 puntos que deben de quitar de su mente. ¿Sabían que la mujer pentecostal y carismática es la número 1 en divorcios? En las iglesias carismáticas y pentecostales es la número 1. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque mejor están en la iglesia que estar atendiendo a su esposo. ¿Sí? Y no es así. Tú tienes que atender a tu esposo y luego la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que hace la mujer pentecostal. Y ahí está, como santurronas, como las viejitas que están en la iglesia desde la mañana. Y ahí. Y se someten más a la voz del pastor que a su esposo. Esa es la segunda, hermanos.
El pastor les dice, sí, pastor, ¿cómo no? Ándele, sí, ¿cómo no? Y hacen. Su esposo les dice, y, ¿por qué no lo haces tú? No. Por eso ese grupo tiene el mayor índice de mujeres divorciadas. Otro, hermanos, que sale de esto, es que si no, Él no se somete a Cristo, ¿yo cómo me voy a someter a Él? Pregunta, ¿podemos dar opción a ese pensamiento? No, hermanos, no podemos darle pie a ese pensamiento. Porque el mandato del versículo 22, ¿para quién es? Para los cristianos. ¿Y para quién? Para la mujer cristiana. ¿Sí? Entonces, si su esposo está fallando, hermanos, no quiere decir que usted no se va a someter a él porque está fallando. Pero es que no me deja ir a la iglesia. Bueno, sométase. Ya la iglesia le proveerá, ¿no? Ese es otro error que comete la mujer pentecostal. Bueno, y no nomás la pentecostal, ya bautistas, presbiterianos, lo que sea. Eso pasa, ¿verdad? Y sacan el versículo de Hechos. ¿Quién se lo sabe? ¿Te lo sabes tú, Humberto? Ese que sacan las mujeres para sustentar. Es mejor agradar a Dios que agradar Antes a los hombres. ¿Pero qué le está diciendo Dios? Sométase a su esposo. Está sacado de contexto. Está sacado de contexto, no es así, hermanos. El pasaje está hablando de otra cosa. Entonces, hermanas, métanse eso, hermanos. Y si su esposo no se está sometiendo a Cristo, ¿qué tiene que hacer usted? Someterse a Él, pero si su esposo es cristiano, pues exhórtele en el amor. ¿Puede exhortarle a su esposo? Sí, ¿por qué? Porque el versículo 21 no lo dice. ¿Se fijan cómo va esto, hermanos? ¿Sí? Entonces, otra idea que tienen de este modelo bíblico. ¡Ay, no! Ese es un modelo machista. ¿Sí lo han escuchado? Otro. Esa forma de vivir en la familia es de la época del caldo. Había una persona, una mujer, que yo llegué a escucharla, de la iglesia cristiana, esposo cristiano, que llegó a decir, es que ese pasaje no es para estos tiempos. Ese pasaje es para, no, ese quedó atrás. Ya ese no. Yo no le dije nada, nomás escuché. Pero yo preguntaría, si alguna de ustedes tiene ese pensamiento aquí, ¿cómo lo sostenemos? Que ese pasaje no tiene relevancia para nuestros días. ¿Cómo? Dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, es como decía ahorita del ¿cómo se llama? Del motor. Entonces, no es de la edad del caldo, ¿verdad? No es una idea antigua. El posmodernismo y el modernismo se lo han metido, y tristemente dentro de la iglesia lo han metido. Entonces, ese no entra dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, nuestra responsabilidad como varones, y tenemos que agarrarla, varones, es suplir. ¿Sí? Es suplir. Y hermanas, si el marido no suple, eso no quiere decir que no se tienen que someter.
Y les voy a decir otra. Y si no suple, y si ustedes salen a trabajar y están de acuerdo los dos, déjeme decirle una cosa, mujer. Usted va a tener 3 trabajos. Sí, así de sencillo. Su esposo, bueno, Dios, su esposo y su trabajo. Y sus hijos. Bueno, ya se fueron hasta 4. Si ustedes así lo quieren, ¿verdad? Pero es que ya ando... Bueno, así lo quiso. Así lo decidieron, adelante. ¿O no? Porque vemos el caso. Pero yo sí les hablo con toda sinceridad en que tienen todos esos trabajos que hacer. En vez de acomodarse a lo que gana su esposo y decir, bueno, nos acomodamos al gasto. Nos acomodamos al gasto y solamente hago mi trabajo, el que Dios me mandó a hacer. Pero si usted quiere salir a trabajar, ándele, vaya a trabajar, hermana. Pero acuérdese que usted tiene ya más trabajos que el varón. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto nos habla del modelo bíblico, hermanos. Esto es el modelo bíblico. Eso es lo que quiere. ¿Por qué? Versículo 23. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, la autoridad dentro de la iglesia es Cristo y Él es nuestro Salvador. Toda la iglesia, hermanos, está sometido a la provisión de Cristo, ¿o no? Y está sometido a la autoridad del Mesías, del Señor Jesucristo, ¿verdad? O vemos que la iglesia está sometida al Papa. Bueno, la iglesia católica sí, ¿no? ¿O estamos sometidos a Juan Calvino como un grupo? No, estamos sometidos porque nuestra autoridad es Cristo. Hermanos, así vean el modelo que Dios estableció para los matrimonios. Es el ejemplo total, como la iglesia lo hizo, como Cristo es cabeza y nosotros nos sujetamos a Él. ¿Quién confía en Cristo? Amén. ¿Y quién se acomoda a lo que Dios provee? Amén. ¿No es lo mismo en los matrimonios? ¿No? Díganme. Así con ese ejemplo, díganme si no es lo mismo. Si no, apedriénme. ¿Sí? Pero aquí está. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, vamos quitando las falsas doctrinas y vamos sujetándonos en amor. ¿Sí? Versículo 24, regresamos a Efesios. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, nada más el domingo del culto. ¿Qué es todo, hermanos? Y aquí surge un comentario que yo escuché que le hicieron a un pastor, en donde le dijeron: pastor, ¿y si mi esposo me incita a ver películas pornográficas? ¿Qué hago? Si me está mandando la Escritura a someterme en todo. Hay cositas que nos tenemos que preguntar en eso, ¿no? Porque hasta esos son pretextos que sacan para no estar en el mandamiento de Dios. Pues no lo vas a hacer, porque eso es más atentar
con tu vida devocional, con tu vida santa, ¿verdad? Y eso atenta contra la santidad de ti, ¿verdad? Pero en el que tu esposo te mande a la tienda, no atenta contra tu santidad. En que tu esposo te diga, amor, hazme de temprano de almorzar, o amor, déjame, otra cosa, no atenta contra tu santidad, ¿verdad? Lo que atenta contra tu santidad, hermanos, porque decía otro comentario, o no sé a quién le escuché un comentario en donde el esposo le prostituía a la esposa. Bueno, si es cristiana, no lo hagas, ¿verdad? Pero en lo sencillito, en el hogar, hermanos, son cosas sencillitas, ¿o no? Dígame sí o no. ¿O quiere que las empecemos a enumerar? ¿Sí? ¿No? ¿La entienden? ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, así dice el pasaje, en todo, como en la iglesia a Cristo, así así las mujeres a sus maridos. ¿Sí? A sus maridos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué muchas de las mujeres batallan con este mandamiento? ¿Por qué muchas de las mujeres batallan con este mandamiento? Ustedes deben de entender el mandamiento, ya lo acabamos de decir. Ojo, hermanas, quien batalla mucho con este mandamiento tiene que pensar su posición en Cristo. Una de las cosas por las que batalla la mujer es porque eso está en contra de su naturaleza. Génesis 3:16, hermanos. Génesis 3, versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Esa palabra, tu deseo, hermanos, ¿saben qué significa? Que lo vas a querer controlar siempre. Eso está en la naturaleza de la mujer. La mujer siempre quiere controlar al varón, porque está en su naturaleza. Hermanas, no es así. En Efesios vemos que se tienen que sujetar. En Génesis vemos que eso está en su naturaleza. Y si Cristo le dio una nueva naturaleza a la manera bíblica, usted debe de entender el mandamiento de Dios. Y si usted no entiende el mandamiento de Dios, arrepiéntase. Porque si usted ha nacido de nuevo, a usted no se le tiene que dificultar someterse. Y casi la mayoría de las mujeres se oponen a veces a la autoridad del varón, ¿o no? Hasta en cualquier cosita. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza la mujer. ¿Sí? Pero no que termina ahí. Y él enseñó, ahí en el mismo pasaje del 3:16, dice, y él se enseñoreará de ti. Ahora, aquí entramos al punto de antes de la liberación femenina y después de la liberación femenina. Pero aquí, hermanos, debemos de decirlo, antes de Cristo y después de Cristo en mi vida.
¿Por qué se veía a la mujer como un objeto? Porque el marido siempre se enseñorea a manera de dictador hacia las personas. Pero eso es antes de Cristo, señores, ¿eh? Y la mujer quiere dominar al varón antes de Cristo en tu vida. Ahora, Cristo en mi vida, mujer, ¿qué es? ¿Qué tienes que hacer respecto a tu marido? ¿Qué más? Someterte. Varón, ¿qué tienes que hacer ahora con Cristo en tu vida? Direccionar. Bueno, ustedes lo van a ver. Quien predique Génesis es lo que sigue en Efesios. Entonces, hermanos, el pecado ha hecho un caos total en la vida del ser humano. Génesis 4:7. Fíjense bien cómo le dice Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está hablando del pecado. Hermanos, el pecado ha hecho la destrucción de la familia a través de los años. Pero en Cristo se restaura la familia al modelo que Dios estableció. ¿Sí? En Cristo se restaura, hermanos. ¿Sí? Haciéndola una relación y, como dice en Efesios, la relación que la iglesia tiene con Cristo. Esa es la restauración del matrimonio. Hermanos, cuando en una iglesia no se enseña así, las familias son mega disfuncionales dentro de la iglesia, más que las que están en el mundo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que tomar su posición y su rol dentro de la familia cristiana. ¿Sí? Entonces, mujeres, a ustedes les toca someterse a su marido en todo. Quitarse, hermanas, eso de querer dominar al varón. Y mujeres, Proverbios 31, hermanos. Proverbios 31 para terminar. Ver 31, versículo 10. Y lo voy a leer, pero no lo voy a comentar todo. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña y del fruto de sus manos. Ciñe tu fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y de púrpura. Es su vestido, su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra,
hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza, honor y su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de tu casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alabadle en las puertas sus techos. Mujeres, este es un ejemplo de lo que tiene que ser una esposa cristiana. Este es el ejemplo de una esposa cristiana, ¿sí? Pero a veces no, es al revés, ¿verdad? En vez de ser mujer virtuosa, es mujer desvirtuosa. Que todos los adjetivos positivos que tiene esta mujer, las mujeres lo tienen negativo. Y no, hermanas, esto es un buen ejemplo. La pregunta es, ¿se puede? ¿Pueden ustedes tener el corazón de la mujer virtuosa? Tienen que entender, tienen que intentarlo, hermanas. Tienen que intentarlo. Y hermanos, yo termino con una pregunta. Si Cristo les mandara algo y lo tuvieran aquí y les mandara algo, ¿lo hacían? ¿Por qué es Cristo? Sí. ¿Y su marido, si está aquí y les manda algo, lo harían? Sí, se puede. Eso tiene que ser. Y me acordé de esa pregunta porque mi suegro la dijo al principio de su mensaje y yo la tenía hasta el final de mi mensaje. Hermanos, así como si Cristo te mandara mujer, así también debes de estar con tu esposo. No es de que, pues no, es que no se somete, no, yo no, ¿verdad? Y empieza, y no, es que no, y es que tú, y es que por qué, y empieza el pleito, ¿sí? Y empieza el pleito. ¿Saben por qué hay muchos pleitos dentro de la iglesia? Porque no toman sus roles, hermanos. Y la mujer le exige, y el esposo la somete de más. No, hermanos, cuando hay armonía, todo trabaja. Cuando hay tiranía en el hogar, la mujer ya iba a decir una palabra mal. Le iba a decir, la mujer rebuzna, ¿verdad? Porque tenían miedo en mente eso, ¿verdad? Pero sí empieza a quejarse. Pero cuando la mujer no se somete, el varón está, estoy diciendo y esto. ¿Se fijan? Si cada quien toma su rol bíblico, nada de eso pasa. Hay la armonía del motor. Jala parejito, hermanos, parejito, ¿verdad? Pero si hay alguien que no está tomando su rol, que se oyen los motores, ¿verdad? Donde está algo de mal. Entonces, hermanos, hermanas, con la pregunta que les hice, ¿qué van a hacer al final? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a someter o no se van a someter? ¿Le van a hacer caso a su esposo o no le van a hacer caso a su esposo? ¿Sí? Ya le va a tocar al marido, espérense. Y ahorita nada más les dije su posición en Cristo, en la familia. Autoridad, dirección, proveedor. Gobierno. Gobierno. ¿Sí? Vamos a orar.